A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Continuamos con el estudio de la carta de Pablo dirigida a Filemón. Y te recuerdo que esta carta pues fue escrita por Pablo, como te lo menciono, desde una cárcel en Roma entre los años 60 y 61 después de Cristo. Si no has tenido oportunidad de escuchar la introducción a este estudio de esta carta, puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube y puedes ver tanto como te decía, la introducción como el primer episodio de estudio. O sea que sería el segundo episodio, pero iniciando con los primeros versículos de esta carta. Entonces hoy vamos a continuar hablando sobre esta carta, que el tema central, te lo mencioné en algún momento, es el poder del amor cristiano para transformar las relaciones humanas a través del perdón y de la reconciliación. Este es el eje central de esta carta. Te repito, el poder del amor cristiano para transformar las relaciones humanas a través del perdón y la reconciliación. Y en ella nos vamos a ver tú y yo. Nos hemos visto en este estudio que, que hemos estado teniendo sobre esta carta a Filemón, pues que en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas, pues se dan a veces situaciones que fracturan la relación. Pero aquí propiamente se fracturó una relación de esclavo a amo y de amo a esclavo. Porque te recuerdo que Onésimo era una persona que era esclava de Filemón. Y por alguna razón que la palabra no lo especifica, ni muchos estudiosos lo mencionan tampoco, ¿cuál fue el origen de que Onésimo huyera del lugar de Filemón, de la casa de Filemón? Y vamos a leer versículos 10 al 12 primeramente. Dice la palabra, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Habíamos comentado que esta carta es una petición que, que hace Pablo a Filemón, que a pesar de su autoridad que tenía sobre la vida de Filemón, Pablo lo hace desde el ruego, desde la súplica, desde la humillación. Entonces aquí le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo consideraba a Onésimo como un hijo espiritual. Él había compartido las buenas nuevas con este hombre, ¿verdad? Con este personaje, con este esclavo. Pablo le había compartido las buenas noticias de salvación, que Jesús había venido al mundo, había muerto y resucitado. ¿Para qué? Para salvarnos, para sanarnos, para restaurarnos y para hacernos parte de la familia de Dios. Entonces aquí te vuelvo a mencionar, aquí emplea la palabra te ruego por mi hijo Onésimo. Y dice que lo engendró en las prisiones, ¿sí? O sea, lo engendró, o sea, tuvo un hijo espiritual al cual él discipuló desde la cárcel. Y dice que en otro tiempo, ¿verdad? Onésimo había sido inútil, pero ahora a ti y a mí, o sea, habla de los dos, involucra a Filemón y le dice, pero ahora, en esta nueva etapa de la vida de Onésimo, ahora nos es útil a ti y a mí. Y dice que Pablo vuelve, dice, a enviar a Onésimo a la casa de Filemón. Y dice, recíbelo como a mí mismo, ¿no? Entonces le pide ese favor. Le pide que reciba a Onésimo como un hijo espiritual de Pablo, pero también como si fuera Pablo mismo el que está regresando a la casa de Filemón.
Entonces, fíjate, el nombre Onésimo significa útil, pero antes había sido inútil. ¿Por qué? Porque huyó de la casa de Filemón. Pero ahora en Cristo su vida tiene un verdadero propósito, como pasó contigo y conmigo. Tal vez nosotros en alguna temporada de la vida, antes de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, nosotros no teníamos en nuestro corazón esa capacidad de ser de bendición para otras personas. Y no teníamos propósito, ¿verdad? Vivíamos la vida por vivirla, dicho de alguna manera, ¿verdad? Pero aquí le dice Pablo que Onésimo ya no era inútil, sino que hacía honor al nombre que se le había dado, que significa útil. Entonces Pablo le dice a Filemón, te lo mando de regreso, pero ya en otra condición del corazón de Onésimo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios, cómo Jesús cambia nuestro pasado. Lo que antes fue inútil, Él lo vuelve instrumento de bendición. Y vamos a continuar leyendo, el versículo 13 y 16. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quizás, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente por mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, Pablo reconoce la posibilidad de que Dios haya usado incluso la fuga de Onésimo para un propósito mayor. En Cristo, las relaciones como amo-esclavo se transforman en una hermandad espiritual. Pablo respeta el derecho de Filemón, porque te recuerdo, Onésimo era esclavo de Filemón, le pertenecía, de acuerdo a los usos y costumbres de esa época. Y continuamos el estudio leyendo el versículo del 17 al 19. Y le dice Pablo, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Entonces aquí Pablo le está diciendo, le vuelve a comentar a Filemón que necesita que reciba a Onésimo, que lo reciba como si fuera a él mismo. Y dice que si alguna deuda tiene Onésimo con él, dice Pablo, yo mismo de mi mano estoy escribiendo esto. Porque en ese momento, cuando Pablo escribía, bueno, más bien, él dictaba el contenido de las cartas. Pero esta carta, en esta parte, él dice, lo escribo de mi propia mano, ¿sí? De mi puño y letra. O sea, un compromiso, estaba haciendo un pacto con Filemón de que si algo le debía Onésimo, él se lo pagaría, independientemente de que Filemón pudiera estar en deuda de corazón con Pablo, ¿verdad? Pero él se compromete, ¿no? Él dice, no sé lo que pasó, pero si él te debe, ¿verdad? Si te hizo algún daño, Décimo, yo, dice, yo te lo voy a pagar. Pablo ofrece pagar cualquier deuda que Onésimo tenga. Esto refleja la obra de Cristo, quien pagó nuestra deuda ante Dios. Ponlo a mi cuenta, esta frase de sustitución. Pablo asume el costo de otro, como Jesús hizo por nosotros. El perdón verdadero implica disposición
a cargar el costo del daño, como Cristo lo hizo en la cruz. Entonces, aquí, en esta parte de esta lectura y meditar y reflexionar en esta pequeña carta que Pablo envía a Filemón, vemos cómo otra persona, ¿verdad?, se pone como mediador. Y a veces en nuestra vida hay este tipo de personas, amigos, familiares, hermanos, sobrinos, padres, hijos, que cuando una relación se fractura, ellos vienen a ser ese bálsamo, ese medio, ese intercesor, ¿verdad?, por otros. Pero lo más importante que en esta carta refleja la intercesión que Jesús hizo por nosotros. Como sin él haber cometido el daño, Él pagó en la cruz por todos nosotros. Él llevó cualquier deuda que nosotros teníamos. Él llevó todo pecado, toda iniquidad, toda inmundicia, todo lo que nos separaba de Él y nos reconcilió con el Padre. Y ese carácter que ya existía en el corazón de Pablo, porque cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él vive dentro de nosotros. Entonces ya las reacciones son diferentes. Ya nosotros podemos ser esos intermediarios con las personas, no esos que le echan más fuego a la leña, ¿verdad? De que, ay, no, qué mala onda, que siendo tu esclavo, Onésimo huyó, ¿verdad? Más bien, a ver, platícame tú, Filemón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo este hombre? ¿No? ¿Verdad? Como él le compartió las buenas noticias a Onésimo, él lo llevó a la fe, ¿verdad? Ya había un fruto en el corazón de Onésimo. La palabra no nos dice cuánto tiempo pasó entre que Onésimo conoce a Pablo y hay una transformación de su vida, pero sí nos dice cómo Pablo, siendo autoridad sobre Filemón, le ruega para que reciba de regreso y perdone la ofensa que le hizo Onésimo a Filemón. Vamos a seguir hablando un poquito más de esta carta en el próximo episodio. Dios te bendiga. Nos vemos. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.